¿Qué pasaría si te dijera que la muralla más impenetrable de la historia bíblica cayó en silencio, sin espadas en alto, sin gritos de guerra, sin un ataque convencional, solo pasos, solo trompetas y un silencio cargado con el peso de una promesa, porque lo que derribó Jericó no fue la fuerza, fue la obediencia, y lo que precedió al grito fue el silencio de Dios marchando con su pueblo. Jericó es más que una historia épica sobre murallas que se derrumban. Es un portal espiritual, un punto de inflexión entre el desierto y la promesa, entre lo antiguo y lo nuevo, entre el miedo heredado y la fe conquistada. La ciudad, con sus muros gruesos y su fama de invencible, no era solo una fortaleza física, era la representación viva de todo lo que desafía la voluntad de Dios en nuestro camino. Cuando Israel se acercó a Jericó, no era solo una etapa más. Aquella ciudad estaba en el umbral de la tierra prometida. Era la primera batalla, la primera prueba real para un pueblo que durante años escuchó promesas, pero ahora debía actuar conforme a ellas. Y sorprendentemente, Dios no ordenó atacar, Dios ordenó silencio. Imagina la escena, miles de personas caminando alrededor de la ciudad durante días, ni una palabra, solo el sonido rítmico de los pasos en la tierra y las trompetas de los sacerdotes. Dentro de los muros, los habitantes de Jericó observaban, tal vez incrédulos, tal vez aterrados. Afuera, Israel marchaba, no con estrategia militar, sino con una fe que parecía locura a los ojos humanos. Y ese es el corazón de esta historia, el silencio que precedió al grito. Porque Dios muchas veces obra en lo invisible. Antes de actuar con poder, prueba el corazón. Antes de derribar lo que está afuera, alinea lo que está adentro. El silencio de Jericó fue, en realidad, una guerra invisible, librada en la mente, en la paciencia, en la obediencia. Este video no trata solo de muros que cayeron. Habla de cómo Dios entrena guerreros con silencio, no con espadas. Habla de la lógica divina que desafía la lógica humana. Y habla del momento preciso en que el grito ordenado por el cielo destruye todo lo que parecía eterno. Jericó cayó, pero antes una generación marchó. Marchó sin entender, marchó en silencio, marchó por fe. Y cuando Dios dijo griten, las murallas se rindieron no al sonido, sino a la obediencia que lo respaldaba. Pero antes del grito y antes de la caída, había una barrera visible que debía enfrentarse. Y Jericó no era solo la primera ciudad que debían conquistar, era la primera fortaleza entre la promesa y su cumplimiento. ¿Has vivido momentos en los que Dios te pidió marchar sin entender nada? Comparte en los comentarios cuál es el Jericó que estás enfrentando hoy. Y quédate hasta el final, porque en este video desglosaremos cada detalle de este mover divino hasta que caiga el último ladrillo. Antes de que una promesa se haga realidad, debe atravesar muros, y Jericó fue el primero. Tras años vagando por el desierto, el pueblo de Israel finalmente estaba frente a la tierra prometida. Pero Dios no entregaría la herencia sin desafíos. Antes de la leche y la miel había piedras. Antes del descanso, resistencia. Y allí, en la entrada del territorio, se alzaba Jericó. Una ciudad amurallada que no era solo un obstáculo físico, sino espiritual. Cada ladrillo de aquella muralla parecía gritar: «¡No perteneces aquí!». Jericó no era cualquier ciudad. Históricamente era una de las más antiguas del mundo, rodeada por murallas dobles con defensas impresionantes para su tiempo. Sus muros alcanzaban más de 6 metros de altura y protegían a un pueblo preparado para la guerra. Para cualquier ejército humano, atacarla sin maquinaria era imposible.
Pero Dios había sido claro. El enemigo al frente no importa cuando la promesa detrás es verdadera. Aquí la historia adquiere una profundidad mayor. Jericó simbolizaba la transición. Era la frontera entre caminar por vista y caminar por fe. Durante 40 años en el desierto, el pueblo vio columnas de fuego, nubes de gloria, maná cayendo del cielo. Pero ahora, en la tierra prometida, los milagros visibles darían paso a la obediencia invisible. Y Jericó era la primera prueba. Enfrentar Jericó significaba confrontar el miedo ancestral de la generación anterior, aquella que, al ver gigantes y ciudades fortificadas en Canaán, se negó a entrar por dudar de Dios. Esta nueva generación, liderada por Josué, enfrentaba el mismo escenario, pero debía tomar una decisión distinta: confiar. No porque Jericó pareciera débil, sino porque Dios seguía siendo fiel. La barrera ante ellos no era solo física, era un recordatorio vivo de toda resistencia que surge cuando nos acercamos a lo que Dios prometió. Así es para todos los que se atreven a vivir una vida de fe. Siempre habrá una Jericó, un primer obstáculo tan grande que parece insuperable. Pero esa es su función: revelar si creemos en la promesa o en el problema. El nombre Jericó lleva una ironía profética. Relacionado con el hebreo Jerijo, vinculado a la luna, sugiere algo que brilla con luz prestada. Jericó parecía poderosa, pero su fuerza era ilusoria frente a la luz del Dios de Israel. Aquella ciudad representaba el tipo de fortaleza que solo parece invencible hasta que el cielo decide actuar. Y cuando Dios quiso actuar, no dijo ataquen, dijo marquen. Porque antes de la destrucción de la ciudad debía ocurrir la reconstrucción de la confianza. La muralla que caería primero era la del miedo en cada corazón. Jericó no era solo una ciudad por conquistar, era un portal. Un umbral entre el pasado de dependencia en el desierto y el futuro de batallas en Canaán. Una puerta de entrada donde cada paso probaba si el pueblo realmente deseaba vivir todo lo que Dios había prometido, aunque eso significara luchar sin armas y vencer sin lógica. Pero ninguna muralla caería sin liderazgo. Y Dios ya había preparado a alguien que no daría un paso sin antes escuchar su voz. Josué no era solo un comandante, era un oyente, y Dios tenía instrucciones precisas para él. ¿Te has enfrentado a algo tan grande que parece separarte de lo que Dios prometió? Comparte en los comentarios cuál es tu Jericó hoy y quédate conmigo, porque en el próximo capítulo descubriremos el tipo de liderazgo que hace temblar las murallas. Liderar es obedecer antes de mandar, y Josué lo entendió antes de que la muralla cayera. Mientras los ojos del pueblo estaban fijos en las murallas de Jericó, los oídos de Josué estaban vueltos hacia otro lugar, el cielo. A diferencia de los líderes que se apoyan en tácticas y consejos humanos, Josué se formó en la escuela del silencio, de la escucha, de la sumisión. Aprendió de Moisés que no se vence a los enemigos con la fuerza del brazo, sino con la claridad de la instrucción divina. Antes de cualquier estrategia militar, Josué tuvo un encuentro. A las puertas de Jericó, se encontró con una figura misteriosa, un hombre con espada desenvainada. La pregunta que salió de la boca de Josué reveló su sentido de responsabilidad. ¿Estás con nosotros o con nuestros adversarios? La respuesta fue desconcertante. Ni una cosa ni la otra. Vengo como príncipe del ejército del Señor. Josué 5:13-15. Era el cielo mismo manifestándose con un mensaje. La batalla no era de Israel, era de Dios. Ese encuentro lo cambió todo. Josué, aunque ya experimentado, entendió que no estaba al mando. Su primera acción fue postrarse rostro en tierra, porque el verdadero líder de Dios no intenta dominar el territorio,
se rinde al comandante. Fue allí, en esa postura de adoración, donde Josué recibió las instrucciones más improbables para una guerra: marchar en silencio, dar vueltas durante 6 días, tocar trompetas y al 7.º día gritar. Era una orden que desafiaba toda lógica. En lugar de ataque, caminata. En lugar de confrontación directa, obediencia progresiva. Josué no cuestionó, no pidió opiniones, no convocó una reunión con los ancianos, simplemente obedeció, porque entendió que la victoria no vendría de su astucia, sino de la precisión con la que siguiera cada palabra de Dios. Josué representa un tipo de liderazgo que escasea: el que escucha más de lo que habla, el que se arrodilla antes de avanzar, el que sabe que la guerra es espiritual antes que física. En un tiempo donde los líderes se guían por popularidad, Josué se guiaba por la presencia divina. No buscaba agradar al pueblo, buscaba asegurar que Dios siguiera marchando con él. Y esa es la gran transformación espiritual de la historia. Josué no llevó a Israel a vencer Jericó, lo llevó a obedecer a Dios. Porque donde hay obediencia, las murallas caen por sí solas. Donde hay fidelidad a la voz del cielo, la tierra se rinde. El liderazgo de Josué es un reflejo de lo que todo creyente está llamado a ejercer en su vida. Gobernar sus pasos no por la lógica, sino por la escucha. Y eso requiere valentía, requiere renuncia, requiere fe, porque escuchar y obedecer es siempre más difícil que decidir solo. Pero también es el camino más seguro cuando la misión implica promesas divinas. La orden celestial no exigía fuerza, sino constancia. Era un liderazgo de ritmo, de dirección, de enfoque. Josué debía mantener al pueblo marchando, incluso cuando nada parecía cambiar, incluso cuando los muros seguían intactos, porque sabía que la obediencia de hoy lleva consigo la victoria de mañana. Y así, el pueblo marchó día tras día sin ver cambios, pero fue en ese silencio, en la ausencia de resultados inmediatos, donde comenzó la verdadera guerra. No fuera de los muros, sino dentro de cada corazón. Has estado en una posición donde necesitabas liderar, pero todo lo que Dios te dio fue silencio. Comparte en los comentarios. Y no te vayas. En el próximo capítulo exploraremos la batalla invisible que ocurre mientras obedecemos, incluso sin entender. A veces, la batalla más intensa no ocurre frente a nosotros, sino dentro de nosotros. Y fue en el silencio donde los muros más difíciles comenzaron a caer. Jericó aún estaba en pie. El pueblo de Israel marchaba. Un día, luego otro, y otro, más, y los muros permanecían inmóviles, ni una grieta, ni un sonido de rendición. Solo el polvo levantado por los pies y el eco de las trompetas resonando entre las piedras. Pero el verdadero terremoto no ocurría en las murallas, estaba ocurriendo en el corazón de cada israelita. Marchar en silencio exige más que fuerza física, exige dominio del alma. Obedecer sin resultados visibles es una prueba que pocos soportan, porque hay algo en el ser humano que anhela lo inmediato. Pero Dios obra en capas más profundas. Al ordenar 7 días de silencio, Él no solo quebraba el orgullo de Jericó, sino también la impaciencia de Israel. Durante 6 días, los israelitas rodearon la ciudad una vez al día sin pronunciar una sola palabra. Solo los sacerdotes tocaban las trompetas. Por fuera era una marcha sin incidentes, pero por dentro cada uno enfrentaba sus propias voces. Voces de duda, voces de crítica, voces de impaciencia, voces que preguntaban: ¿realmente está funcionando esto? Imagina lo que ocurría en las filas. Soldados experimentados conteniendo sus instintos de ataque, jóvenes ansiosos por acción, reprimiendo su energía, mujeres y ancianos observando en silencio, sin comprender el plan.
y Josué, firme, liderando sin permitir que una sola palabra escapara. El silencio era táctico, sí, pero también espiritual. Era un campo de batalla invisible, donde la fe se refinaba como oro. El sonido de las trompetas, aunque único, era constante, y allí había una revelación. Las trompetas representaban la presencia de Dios, el sonido celestial que recordaba a Israel: aún estoy aquí, incluso en el silencio marcho con ustedes. El toque continuo de las trompetas era como un recordatorio de que el plan no había cambiado, aunque los muros siguieran en pie. Este capítulo de la historia bíblica es un espejo de nuestro propio camino espiritual. ¿Cuántas veces Dios nos llama a seguir, incluso cuando nada parece suceder? ¿Cuántas veces nos hace callar, no para castigarnos, sino para alinearnos? Porque el silencio revela lo que el ruido oculta. En él descubrimos lo que realmente creemos. En él Dios muestra si caminamos por fe o por vista. Y había un detalle más. El silencio no era una sugerencia, era una orden. Romperlo era desobedecer a Dios. Esto muestra cuán serio era el proceso. Dios no solo estaba a punto de derribar un muro físico, estaba moldeando a un pueblo para guerras mayores, para conquistas futuras, para un tipo de fe que sobreviviría a todo Canaán. Y esa fe comienza con el silencio. Mientras la ciudad de Jericó seguía observando desde lo alto de sus muros, sin entender lo que ocurría, una transformación silenciosa tenía lugar afuera. Con cada día de silencio, un miedo era vencido. Una duda era superada, una fe se profundizaba, porque a veces Dios derriba las murallas externas solo después de destruir las murallas que llevamos dentro. Y entonces, al séptimo día, algo cambió. No solo en el ritmo, sino en la atmósfera, porque ese sería el día del alineamiento entre la fe, la obediencia y la intervención sobrenatural del cielo. Estás en un momento donde todo parece inmóvil, incluso después de obedecer. Comparte en los comentarios qué te ha pedido Dios hacer en silencio. Y quédate aquí, porque en el próximo capítulo el cielo comienza a marchar junto con la fe de quienes perseveran. Capítulo 4. El séptimo día. Cuando el cielo marchó junto con Elioshuk, el cielo tiene un ritmo, y en el séptimo día se alineó con la tierra y marchó al lado del pueblo. Tras 6 días de silencio, el séptimo amaneció diferente. El pueblo se levantó con una nueva orden. No sería solo una vuelta, serían 7 vueltas alrededor de Jericó en un solo día. El número no era casual. En la Biblia, el 7 lleva el peso de la plenitud, de la alianza, de la culminación, de un ciclo divino. Y allí, mientras el sol despuntaba sobre las murallas aún intactas, Dios preparaba el momento en que lo invisible y lo visible chocarían. No había cansancio en las piernas que marchaban. Había expectativa, porque algo era diferente en el aire. Con cada vuelta, el sonido de las trompetas resonaba con más intensidad. El polvo en el suelo parecía danzar con mayor autoridad. El corazón del pueblo latía en sintonía con la orden celestial. Ya no marchaban solo por obediencia, marchaban en anticipación. El silencio de los 6 días previos había forjado madurez. Ahora, la fe tenía forma y estaba lista para romper. El séptimo día era, al mismo tiempo, repetición y clímax. Era como si Dios dijera: hagan lo mismo, pero ahora bajo una unción nueva. Lo que era disciplina se convirtió en ruptura. Lo que era perseverancia se transformó en impacto. Y con cada paso, no era solo el pueblo el que se movía, era el cielo junto con ellos. Mientras completaban la 7ª vuelta, Josué dio la orden esperada: griten,
Pero no era un grito cualquiera, era el grito del tiempo de Dios. La obediencia acumulada durante días había generado autoridad. Ese sonido sería más que una voz, sería un portal para el juicio y para la promesa. El cielo aguardaba ese momento, y cuando llegó, nada pudo resistir. El séptimo día revela algo crucial sobre el carácter de Dios. No se apresura, pero nunca se retrasa. No actúa en nuestro tiempo, sino en el momento exacto en que la fe alcanza madurez. Cada una de las 7 vueltas de aquel último día era como un sello final sobre un proceso que ya se completaba dentro del pueblo. Cuando terminó la última vuelta no había más dudas, ni vacilaciones, ni incredulidad. Había unidad, había fuego, había preparación. En ese día, la atmósfera cambió. Era como si los cielos se hubieran inclinado y los ángeles se hubieran posicionado. Las murallas no cayeron por el sonido, sino porque el sonido coincidió con el cronograma del cielo. Todo estaba alineado. Las promesas, la fe, el mandato, el momento. Por eso, el séptimo día resuena con tanta fuerza aún hoy. ¿Cuántos están viviendo el sexto día y se rinden por no ver resultados? ¿Cuántos abandonan la marcha antes de la última vuelta? Pero aquel que persiste, que mantiene el ritmo, que sostiene la fe, incluso sin señales, experimenta algo único, el cielo marchando a su lado. Porque Dios no abandona a quien sigue avanzando hacia la promesa, aunque todo parezca inmóvil. El cielo no necesita puertas para entrar, pero espera el momento preciso. Y en el séptimo día, cuando Israel completó la vuelta final, no solo cayó la muralla, fue la confirmación de que el cielo responde a la perseverancia con presencia, y entonces el grito resonó. Pero ese sonido llevaba más que emoción. Venía cargado de la autoridad de días de silencio, de vueltas de obediencia y del sello de Dios. Y cuando se elevó, las piedras se inclinaron ante la fe. ¿Sientes que estás en el sexto día de tu jornada? ¿Que has caminado demasiado, pero el muro aún está en pie? Comparte en los comentarios. ¿Has sentido al cielo marchar contigo? En el próximo capítulo hablaremos del grito y por qué fue más que un sonido. Fue el mandato final del cielo. Cuando la fe encuentra el tiempo exacto de Dios, hasta el grito se convierte en un arma celestial. La muralla aún estaba firme. El pueblo había marchado 7 veces, las trompetas habían sonado, y ahora, ante lo impensable, llegó la orden. Final, griten. Pero ese grito no era fruto de la emoción, era fruto de la obediencia acumulada, era el sonido de la fe madurada. No era desesperación, era mandato, un grito que nació del silencio, que brotó de la espera, que llevaba la firma de Dios. El pueblo gritó como un solo cuerpo. Miles de voces se unieron en un único clamor, liberado no en el momento de la ansiedad, sino en el instante de la revelación. Y fue en ese momento, en perfecta sincronía entre el cielo y la tierra, que las murallas de Jericó comenzaron a temblar. Las piedras que durante siglos sostuvieron orgullo, seguridad y resistencia se derrumbaron en cuestión de segundos. No hubo armas, ningún ariete, ninguna espada tocó la muralla, porque lo que se liberó allí no fue solo sonido, fue juicio, fue la intervención de lo invisible sobre lo visible. El grito de Israel fue una llave espiritual que abrió una respuesta ya preparada por Dios. La muralla cayó hacia adentro, y eso lo dice todo. No fue empujada desde afuera, sino que colapsó sola, como si se hubiera rendido ante la presencia de algo mayor que su propia estructura. Ese momento es el ápice de la obediencia. Durante 7 días, el pueblo fue entrenado para callar, marchar y esperar. Ahora era el momento de liberar, y esa liberación no fue solo emocional, fue profética. Era el cielo diciendo, hasta aquí obedecieron, ahora yo actúo.
El grito fue la liberación de lo que estaba guardado en el espíritu del pueblo. Fue la fe desbordándose en el momento exacto. Históricamente, la caída de las murallas de Jericó es un evento único. Ningún registro militar de la época muestra algo similar. Ningún arqueólogo explica plenamente cómo una ciudad fortificada cayó sin un ataque directo. Pero espiritualmente, la explicación es clara. Fue un toque de la gloria, fue el sonido del cumplimiento. Fue el resultado de una obediencia milimétrica a una estrategia divina que ningún ejército se atrevería a trazar. Ese grito nos enseña que hay momentos en que Dios nos llama al silencio y otros en que nos ordena liberar lo que está acumulado en nuestro interior. Pero la diferencia entre ruido y autoridad está en el tiempo. Un grito anticipado es solo ruido, un grito retrasado es una oportunidad perdida, pero un grito en el tiempo de Dios mueve lo imposible. El sonido del cielo, liberado por la boca de los obedientes, siempre genera transformación. La muralla cayó porque la tierra escuchó una frecuencia que no venía solo de la garganta humana, venía del trono. Era el grito de la justicia de Dios, de la fidelidad, del cumplimiento. Era el sonido que sella promesas con impacto. Y la caída de la muralla no fue solo militar, fue espiritual. Jericó era la primera de muchas ciudades por conquistar, pero su caída abrió camino. Envió un mensaje no solo a los enemigos de Israel, sino también al propio pueblo. Dios estaba con ellos. Dios era fiel. Dios cumpliría cada palabra si seguían cada instrucción. Y entre todos los sonidos, un eco permaneció. Porque en medio del grito colectivo y la destrucción total, una ventana quedó en pie. Una vida fue preservada. Una promesa hecha en secreto floreció en el caos. Su nombre era Raabe. Has vivido el momento en que Dios te dijo, ahora, grita. ¿Qué muro cayó tras una obediencia que nadie vio? Comparte en los comentarios. En el próximo capítulo descubriremos cómo, incluso en medio del juicio, Dios nunca olvida a quienes confían en su promesa. En medio del juicio y la destrucción, Dios siempre reserva un espacio para la gracia, y Raabe fue ese espacio. Cuando las murallas de Jericó se derrumbaron, no todo fue consumido por el caos. En medio de la destrucción, un secreto divino se manifestó, la salvación de una sola mujer. Raabe la prostituta se convirtió en el símbolo de que incluso en el juicio colectivo, la gracia puede salvar a quienes eligen confiar en la promesa. La historia de Raabe comienza con valentía y fe. Ella escondió a los espías enviados por Josué, arriesgando su propia vida para proteger a quienes representaban el plan de Dios. Por esa actitud, recibió una promesa. Ella y su familia serían perdonadas cuando la ciudad fuera destruida. Raabe creyó en el Dios de Israel antes incluso de ver alguna demostración de su poder divino. Esta salvación individual en medio de la destrucción es una de las grandes lecciones teológicas de la narrativa. Muestra que el juicio de Dios no es ciego ni despiadado. Es justo pero misericordioso. Derriba los muros del orgullo y la desobediencia, pero abre puertas para quienes reconocen su autoridad. Raabe también simboliza la transformación posible por la fe. Ella, una extranjera y marginada, se convirtió en parte del linaje mesiánico, una antepasada directa de Jesús, según relata el Evangelio de Mateo. Su historia revela que Dios usa incluso los lugares y las personas más improbables para cumplir sus propósitos eternos. Además, la protección otorgada a Raabe nos muestra la importancia de la alianza. Ella recibió una señal, una cuerda roja en la ventana que era su garantía de seguridad. Ese signo era un símbolo visible de la promesa invisible de Dios. Aquel hilo frágil se convirtió en la línea que la salvó, recordándonos que la
Obediencia y la fe son lo que protege el corazón en medio de las tormentas. Raabe nos invita a reflexionar. ¿Dónde está nuestra cuerda roja? ¿Cuál es la señal que hemos colocado para recordarnos a nosotros mismos y a los demás que pertenecemos a la promesa de Dios? Su historia no termina en el pasado. Es una invitación viva para confiar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Y la narrativa de Jericó no termina con la caída de la muralla. Termina con la esperanza renovada. Porque donde hay juicio, también hay redención. Donde hay destrucción, hay espacio para que lo nuevo surja. Raabe, el alma perdonada, nos recuerda que Dios ve cada vida y que su promesa es para todos los que creen. Así, la historia de las 7 vueltas en Jericó nos enseña sobre silencio y grito, miedo y fe, juicio y gracia. Nos recuerda que la batalla espiritual es real y que Dios actúa de formas que la lógica humana no comprende. Y sobre todo que incluso frente a las mayores murallas, la obediencia y la fe pueden abrir puertas para milagros. ¿Cuál fue la lección que más te impactó de esta historia? Comparte en los comentarios y etiqueta a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para más videos que revelan los misterios de la fe. Recuerda, Dios puede derribar tus muros. Solo necesitas confiar y marchar en su tiempo.